Buenas tardes, mi nombre es Rosa. Vamos a empezar con el tema correlación y regresión. Vamos a iniciar con el tema de correlación. Aquí tenemos unas definiciones. Dice, existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de una correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual a R o mayor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que solo un valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad lineal. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a hacer el primer ejemplo. Tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quantity in Monozygotic Twins, de tramo a Neurology Vol. 6. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Vamos a abrir el ejemplo en Minitab. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar a hacer una gráfica de... Vamos a sacar la correlación. Nos vamos a ir a estadísticas básicas. Vamos a ir a correlación 1 a 1. Y aquí vamos a seleccionar nuestras dos variantes, que es el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. En gráficas lo vamos a dejar igual. Nuestro nivel de significancia es 95 y le damos a aceptar. Ok, eso nos da nuestra primera gráfica, que nos indica el AR menor a 1, que es 0.17, y el ISD menos 0.5 a... Voy a conectar la pila. Bueno,
Seguimos. Ok. Aquí se pueden ver los datos dispersos. Como pueden ver en la parte de arriba tenemos dos datos que están un poquito fuera de, que serían estos dos. Y nos dice que coeficiente intelectual en la correlación es de 0.171, que es lo que veíamos, que nos dice nuestra teoría. Que el valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, mayor o igual a -1 o mayor o igual a más a 1. En este caso, la R es menor a 1. Que es lo que tenemos aquí. Ok, para la siguiente vamos a hacer una gráfica con una regresión. Estadísticas básicas. Gráfica, dispersión. Vamos a hacerla con regresión. Seleccionamos nuestras variables. No movemos ningún parámetro, que tenemos el nivel de significancia. Y esta es una gráfica de dispersión del tamaño del cerebro versus el coeficiente intelectual. Vamos a sacar las gráficas. El asistente de capacidad, análisis de regresión, regresión simple, columna 1, columna 2. Ok, tenemos estas gráficas en donde nos da un dato. Esta primera gráfica está en lo lineal. Nos dice, existe una relación entre Y y X. En este caso Y es el tamaño del cerebro y X el coeficiente intelectual. Tenemos que la relación entre el tamaño y el coeficiente intelectual no es estadísticamente significativa, ya que esta es mayor a 0.5. Tenemos en P es igual a 0.62. El porcentaje de variación explicado por el modelo es bajo. El modelo de reducción puede explicar que el 3.21 es la variación en el tamaño del cerebro. Y la correlación entre Y y X es muy poca correlación. No es estadísticamente significativa. La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y igual a 966 más 1.21 de X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar en tamaño del cerebro. Y como lo comentábamos, que teníamos datos dispersos. Tenemos aquí la gráfica que se ajusta a patrón de residuos grandes. Y tenemos nuestra gráfica de predicción. La línea ajustada rojo muestra un valor pronóstico para Y. Cualquier valor de X, las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción 9.5. Esto quiere decir que si tenemos un diámetro de 82, de 105, de 100,
de 1061 tenemos la probabilidad de que esté entre 814, perdón, si tenemos un coeficiente intelectual de 84, tenemos la probabilidad de que esté entre los 814 y 1307 centímetros cúbicos. Bueno, aquí ya son las gráficas y vamos a pasar al siguiente ejercicio. La respuesta al ejercicio, como vimos, es que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna, que tiene relación el tamaño con el índice, con el IQ. Siguiente ejercicio habla sobre el calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la relación de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono (CO2). A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas. Para diferentes años, según datos de la Air Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Vamos a abrir. Ok, aquí ya tenemos nuestros datos. Vamos a sacar la primera gráfica. Estadísticas básicas, correlación 1 a 1. Y seleccionamos los datos. Verificamos que nuestro nivel de confianza esté en 95. Aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Se ve algo distinta a la de ayer. Tenemos una R de igual a 0.89, que es mayor a la que estábamos viendo a la pasada. Y ok, tenemos la correlación de 0.89 menor a 1, que aquí creo que si vemos algo más de relación. Vamos a ver la siguiente gráfica para analizar. Okay. Okay. Seleccionamos ambas variables y damos a aceptar. Tenemos una línea muy hacia arriba. Simple vista parece que sí hay una relación entre la temperatura y la emisión de CO2. Vamos a verlo con el asistente. ¿Sí? Tenemos una relación entre ambos datos y, como vemos aquí, la gráfica lineal ajustada para un modelo lineal es estadísticamente significativa. El modelo de regresión puede explicar que el 79.56% de la variación de CO2 por parte por millón es alto. Y tenemos una correlación entre X y Y positiva perfecto de 0.89. Aquí vemos la gráfica, el modelo lineal. Tenemos la gráfica de residuos versus valores ajustados. Aquí podemos ver, diría que
variación desigual. Y tenemos la gráfica de predicción que nos dice que al tener una temperatura de 14 grados, tenemos emisiones de CO2 de entre 314.61 y 359.3. Y nos vamos a nuestro PowerPoint. Ok, aquí sí vemos pues que hay una relación entre la temperatura y la contracción de CO2. Esto ya lo vimos. Siguiente tema es regresión. Las definiciones a partir de un conjunto de datos muestrales pareados. La ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Tenemos y igual a b más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo Y observada menos Y predicha es igual a Y menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual, Y observada menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y predicha. En el primer ejemplo tenemos ejemplo edad, tamaño de la cintura en hombros. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20 a 40 y 60 años. Vamos a abrir el Minitab. Ok, aquí vamos a empezar. Vamos a ver primero una gráfica de correlación y seleccionamos los datos. Ok, aquí vemos los datos se encuentran. Tenemos una relación muy parecida a la anterior, 0.845, y son similares al ejercicio de correlación que tuvimos pasado, lo cual me indica que va a tener una relación. Son la relación
Vamos a hacer una gráfica. Parece que es. Ok, es tamaño de cintura, edad del hombre, gráficas 4 en 1. Y aquí nos dice que tenemos la ecuación de la regresión, que es la que vamos a sacar para lo que nos está pidiendo el ejercicio, que nos dice que es 59.64 más 0.6259. Y es como vamos a hacer el ejercicio. Ya me voy a hacer al Excel, al PowerPoint. Y tenemos que hay una relación conforme va aumentando. En este caso tenemos X, tamaño de la cintura, que es Y. Conforme va aumentando la edad, va aumentando el tamaño de la cintura. Tenemos las 4 gráficas: la gráfica de probabilidad normal, la de ajustes, el histograma y el orden. Entonces, vamos a ir a y ok, a la ecuación, vamos a aplicar la edad que nos está pidiendo. Y de 20, 40 y 60, eso nos da la cintura aproximada para esas edades, y podemos ver que hay un aumento en el tamaño de la cintura conforme la edad. Estos son los datos que ya teníamos. Faltó el asiente, pero pues ese ya lo hemos visto anteriormente. Regresión simple. Y como lo vimos, la relación es sí, tiene una relación la edad de los hombres con el aumento de cintura. Ok, podemos ver de hecho, vamos a ver si tenemos, dice 72.5, una edad de 20. Vamos a ver, 20. Oh, sí, es muy parecido al dato de la predicción. 72.162 y ya nos dio 72.5 con la ecuación. Ok, eso es para este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente, que nos dice ejercicio de edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción base a estos datos de cuál sería el tamaño de cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Ok, vamos a hacer primero la correlación. Ok, vemos igual una correlación muy parecida a la anterior, si no es que me parece que es casi igual. Y vamos a realizar acción para sacarla, ¿cómo se llama?
la ecuación. Ok, tenemos la ecuación que en este caso va a ser 54.12 más 0.8095 por la edad que nos están pidiendo. Y tenemos estas gráficas, como pueden ver aquí, la relación entre edad de mujeres y cintura de las mujeres conforme la edad. Tenemos nuestro histograma, nuestro residuo y la orden de observación. Para verificar esto, tenemos que efectivamente la relación entre la cintura de las mujeres y su edad es estadísticamente significativa. O sea que sí tiene que ver una cosa con la otra, palabras no tan técnicas. La gráfica de lineal ajustada para modelo lineal dice: el modelo de regresión puede explicar que el 75.35% de la variación en la cintura de las mujeres está a un nivel alto y la correlación entre Y y X es una correlación positiva de R0.87, indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura también aumenta, que es lo que estamos viendo en la gráfica. Y lo vamos a comprobar, que es 54.12 más 0.8095 por 18 es igual a 68.69. Y conforme va aumentando la edad, va aumentando el tamaño de las células. También podemos ver en la predicción, sería un 68, está entre 56 y 80, y vemos a 68, porque está en 17.5, por ahí va a los 18. Ok, eso es para este ejercicio y vamos a pasar a variaciones e intervalos de predicción. Vamos con las definiciones. Supongamos que tenemos un conjunto de datos pareados que contiene el punto muestral X y Y, que Y residuo es el valor predicho, Y valor predicho y Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestra que es el valor predicho. La desviación total de X y Y es la distancia vertical de Y menos Y predicho, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y predicho. La desviación explicada es la distancia vertical de Y predicho menos Y, que es la distancia entre el valor predicho Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y predicho. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto de X y la recta de regresión. La distancia de Y menos Y predicha también se conoce como residuo. Tenemos entonces la desviación, es desviación total igual a desviación explicada más desviación sin explicar. Correlación de regresión, la variación de intervalos es un ejemplo. Imagine una muestra de datos pareados X y Y que incluye los valores específicos 5 y 19, que es lo que tenemos aquí. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta regresión es igual a Y predicha menos 3 más 2X. La medida de los valores de esta dada por Y predicha es igual a 9. Uno de los pares de datos muestra que X es igual a 5Y y Y es igual a 19.
El punto 5.13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x5 en la ecuación de regresión y x predicha más 3 más 2x produce y igual a 13. Al existir una correlación lineal significativamente entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 y en la ecuación de regresión y 3 más 2 más x para obtener x y igual a 3. Podemos explicar la discrepancia entre el señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Variación total, variación explicada, variación sin explicar. Esta es la suma total de la variación, se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación sin explicar. Ok. Para eso tenemos también el coeficiente de correlación lineal R. Se utiliza para calcular la proporción de la variación total de Y que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación de Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación detonado de C es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ejemplo, el peso de consumo de combustibles y los autos de la carretera. Ok, se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas sobre galón. Aquí nos pide, aquí ya está contestado, pero nos pide determinar el valor del coeficiente de correlación lineal y existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y la cantidad de combustible que consumen en la carretera. Pregunta número 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en la carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el combustible en su carretera? Y la número 5 dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible de carretera. Ok, los datos. Ok, aquí ya tenemos nuestros datos y vamos a empezar a hacer una regresión. Vamos a hacer regresión de modelo justo. Y aquí vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar peso en libras y aquí me parece que es carretera, millas
por galón, si no me equivoco. Ok, opciones y aquí, ¿no? Quedamos igual. Modelo, gráficas. Vamos a poner 4 en 1 y le damos a aceptar. Ok, aquí ya nos da nuestra profesión. Vamos a sacar lo que nos está pidiendo, una de las preguntas que nos está pidiendo. Y tenemos la R cuadrada, R cuadrada predeterminada. Tenemos nuestro valor de P es igual a 0, nuestro valor de F 55.7. Tenemos nuestro residuo que es igual a 8.4, el ajuste 28.57, observaciones 24 y 37. Ok, el diagrama de Pareto por efectos estandados. Tenemos la gráfica de residuos. Tenemos gráficas, tenemos algunos puntos fuera de, que vendría siendo el residuo. 8.41, el porcentaje 97.83. Y nos falta la R, nos falta R. Nos falta la R. A ver, si me salté esta. Sí, me parece que sí, faltó la cuestión. Dice el valor del coeficiente de la correlación lineal, en este caso es menos 0.86, y dice evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Sí existe una evidencia suficiente, ya que nuestro valor de P fue igual a 0. ¿Qué porcentaje de la variación total de consumo de combustible en carretera puede expresarse por la correlación lineal entre el peso y el combustible de la carretera? Aquí tenemos la R cuadrada ajustada, que es de 63.86. Y para la automóvil que pesa, se identifica la estimación del intervalo de predicción para el consumo de combustible en carretera. Okay. Es simple. Okay. Tenemos aquí que aquí este dato, a ver, me confundí con el predicho, pero acá vamos a estadística, regresión, vamos a hacer una predicción y vamos a poner 4000 y nos dice que para un automóvil identifique la estimación del intervalo de predicción del 95 para el consumo de combustible. En este caso el intervalo sería de 22.43 a 31.6236. Ok, eso sería para todo esto, pues ya lo hicimos.
Y el siguiente ejercicio, el siguiente ejercicio nos dice estatura y peso de hombres. Supongamos que tenemos valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y en los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determina el valor de coeficiente de correlación. Vamos a sacar la correlación. Y luego nos dice que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. Si existe evidencia suficiente, ok. Eso lo vamos a hacer ahorita. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres? Explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95%. ¿Ok? Para el peso en libras. Y ahorita vamos a sacar estas restas. Ok, aquí ya tenemos los datos y vamos a sacar siempre, que es el dato que nos piden. Ya sabemos peso en libras y estatura en pulgadas. Y aquí tenemos ya nuestros datos y tenemos nuestra primera respuesta, que es la correlación es igual a 0.52. Y al ver la gráfica puede ser un poco de relación, no tan marcada como la que vimos en la de la cintura y la edad, pero sí se ve una relación. Y vamos a sacar nuestra regresión gráfica de línea ajustada. Ok. Nos está pidiendo nuestro valor ajustado. Tenemos nuestra ecuación de regresión, 138.6 y más 4.55 de la estatura en pulgadas. Tenemos nuestro valor de P, peso en libras versus, a ver, me parece que, ok, está bien, tenemos un valor de P de 0.001 para la estatura en pulgadas y un valor de una constante de 0.101. Tenemos aquí ya nuestro recuadrada, que es un 25.36%. No me equivoqué, la respuesta la número 2. El valor de P. Tenemos el peso en libras y tenemos nuestras gráficas, gráfica de residuos. Vamos a ver el asistente para hacer una comprobación. Como vemos, si tiene razón, es lo que les comenté hace rato. Los grupos se miran ves a las gráficas anteriores, y nos dice que la relación entre el peso en libras y estatura en pulgadas es estadísticamente significativa. Tenemos una modelo de regresión, se puede explicar de la variación en peso en libras. Y tenemos la correlación positiva, indica que cuando la estatura en pulgadas aumenta, el peso en libras también
tiene que aumentar. Tenemos la gráfica de residuos. Graficación. Aquí nos están pidiendo una para 70 pulgadas. A ver si aquí lo va a hacerlo. Y la tenemos de 135 a 228. Esta sería la predicción. Lo podemos hacer la otra. Factura 70 pulgadas. Y 103 y 226, que es lo mismo para aquí la gráfica. Entonces tenemos nuestras respuestas, que ya las vimos. Determinar el valor del coeficiente de relación lineal, 0.52. Y dice, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. Si existe una evidencia suficiente para nuestro valor de P. ¿Y qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explica por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Es de un 25.36%. Y para un hombre que mide entre 70 pulgadas, la estimación del intervalo está entre el peso en libras de 133.33 y 226.92. Ok, estas son las gráficas que ya las explicamos y vamos a pasar al siguiente tema. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta Y y dos o más variables de predicción, x1, x2 y xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida por muestra. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta Y. R cuadrada detona el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Este perfil como resultado R cuadrada igual a 1. Y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona a un valor de R cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación de R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la mayor comparación de las diferentes ecuaciones de regresión se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Valor P es una medida de significancia general de la ecuación de la regresión múltiple. El valor P de igual a 0 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Si el valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales, el valor de 0 resulta de una prueba de hipótesis nula de que B1 es igual a B2 es igual a 0. El rechazo de B1 y B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P. Selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considera ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Ok, vamos a pasar al ejemplo. Rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible de carretera en
millas sobre galón sea la variable de respuesta. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, o capacidad volumétrica o cilíndrica. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195, 42 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Bueno, aquí están las gráficas y... Ok, ese es el otro ejercicio. Ese es el penúltimo. Vamos a pasar a... Aquí, vamos los datos. Ok, vamos a empezar con... Vamos a hacer regresión. Regresión. Y aquí pues ya tenemos los datos que vamos a ocupar: carretera en millas por galón, en los predictores continuos, peso en libras, cilindro de desplazamiento, capacidad de volumen. Sesión 4 en 1. Y aquí está la regresión. Ok. Tenemos la libras, longitud de pulgadas. Tenemos la ecuación de regresión. Tenemos el coeficiente. Perdón. ¿Dónde está? Ok. Ya. Tenemos la constante. Ok, es que nos faltan dos. Acá. Básicas. Dos datos, que es el frenado de pies y cilindro. Ok, entonces ya tenemos ahora sí la ecuación de regresión con todos los datos que ocupábamos, y tenemos la constante, valor de peso igual a 0, el peso libra 0.09, cilindro 7.37, desplazamiento de capacidad de volumen 3.09 y pies 0.84. Aquí también tenemos el valor ajustado 62%, el valor predicho 56.48. Tenemos un valor de PS, ya lo dijimos. Tenemos el ajuste 28.9, residuo de 8.099, residuo estadístico estimado 3.77. Tenemos aquí la gráfica donde está el peso en libras, que es el valor A, cilindros, desplazamiento de capacidad de volumen y el frenado de pies. Tenemos la gráfica de residuos y vamos a sacar, que sería lo que copié en la anterior, la gráfica de la ecuación de regresión. Y a ver aquí, vamos a hacer la asistencia. Vamos a avanzar. Y dice, ¿cuál será? Ok, necesitamos cuál ya. Ok, ¿cuál es el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 40.000, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y 6 cilindros, con un desplazamiento de 3.5 de... Utilice solo las variantes resultantes en la mejor ecuación de regresión.
que esté estando y aquí estamos. Ok, esta vamos a para acá. Y será perdido. Vamos que pesa 4000, de 6 cilindros, 195 de longitud, 142 de frenado, 142, 2 puntos de 3.5 y ya. Y aquí la predicción, para este tenemos la predicción en 22.4, es esta que no la copiamos. La evaluación. Sería este valor de para los parámetros de esta. Aquí ya tenemos las gráficas, tenemos el valor ajustado y nos falta la gráfica de contorno de carretera versus el pulgada, longitud de pulgadas, que son libras, que esta ahorita la vamos a hacer. Aquí es falta esta gráfica, la agregué al final, es gráficas, estadística, regresamos a optimizar la receta y vamos a poner aquí maximizar, ya la tengo, vamos a ir a opciones, aquí en cilindro le podemos retener el valor y le vamos a poner 6 cilindros y aquí nos nuestra respuesta, predicciones variables para cada parámetro. Aquí lo tenemos pues separado, ¿no? Valor de Y 35.8 con un objetivo de 31 para un peso de 202.595 con 6 cilindros, desplazamiento de 1.8 y un frenado de 102. Ok, y el ejercicio de utiliza el siguiente conjunto de datos, determina la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: la edad, de estatura, el peso, el tamaño de la cintura. Determina la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para hombres de 40 años? Mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura de 195. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener el nivel de colesterol de 150 miligramos y cuál es su nivel saludable en la mejor regresión? Aquí vamos a irnos a reajustar la regla y aquí vamos a poner aquí vamos a poner colesterol, aquí vamos a poner edad, cintura, estatura en pulgadas, estatura en pulgadas, cintura, son libres. Y me parece que ya sería todo. Revisamos que gráficas estén en 4. Vamos a aceptar. Ok, aquí tenemos nuestra
Ecuación de regresión. Tenemos la estatura en pulgadas, la altura, y tenemos el coeficiente, valor de P, la edad 0.1, estatura en pulgadas 3.2, cintura 0.026 y el peso en libras 0.775. La R cuadrada ajustada en 70.88%, la R cuadrada predeterminada 67.5%. Tenemos nuestra gráfica, estas gráficas de residuo y esta sería nuestra primera ecuación de regresión, y segunda vamos a quitar la de la que es el que nos está un poco atrás de nuestros datos. Vamos a hacer otra regresión. Vamos a quitar este. Así lo agarro así. Aquí tendríamos nuestra gráfica de regresión, que sería la mejor, que será edad, estatura en pulgadas y peso en libras. Y tenemos el valor de P de 0.545, constante, edad de 0, estatura en pulgadas 0.138 y de peso en libras 0.61, perdón. El resumen del modelo es 69.84, la R cuadrada ajustada 67.33 y la R predicha de 63.74. Tenemos las gráficas de residuo. Ok, ahora vamos a hacer la peso en libras, si nos pedía también 70, 40 años, 70 pulgadas, peso son 4 y 5. Edad 40 pulgadas, peso en libras, y nos falta ver la estadística. 40 años, 175. Y 176 libras. Ok, aquí está la opción y dice que el colesterol en una persona con esas características iría entre los 65.91 y 764.94. Es el de índice de predicción. Ok, y tenemos también. Ok, nos falta la última. Dice, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150? Aquí vamos a ver la respuesta. Y aquí, objetivos 150. Sale por favor. Ok, tenemos que para el colesterol que nos está pidiendo tendría que tener una edad entre 7.27, una estatura de 61.31 y un peso en libras de 140.74. Y esto sería todo por mi parte y mi aportación.